Kursk al desnudo. La batalla que rompió a Hitler y enterró al Tercer Reich. Bienvenidos al mayor matadero blindado de la historia. Los soviéticos aceptaron el alto precio de sus bajas sabiendo que podían reponerlos. Los alemanes, en cambio, sentían cada tanque perdido como una herida sin cura. Los testigos de aquella jornada hablaron de un campo de batalla tan cubierto de humo, fuego, ruido y polvo que no se veía ni el frente del propio tanque. El caos era total. Había tanques soviéticos embistiendo lateralmente a los alemanes para desestabilizarlos y permitir que otros compañeros dispararan a bocajarro. Las cadenas se soltaban, los cañones se atascaban, los motores se incendiaban. Los tripulantes que lograban escapar de sus tanques en llamas muchas veces eran aplastados por otros vehículos que avanzaban sin freno. La tierra temblaba, literalmente. El suelo, húmedo por las lluvias, se convertía en lodo salpicado de metralla, combustible y cuerpos. No era una batalla, era un ritual de destrucción mutua. Al final del día, más de 500 tanques fueron destruidos solo en ese sector. Los alemanes ganaron algunos metros, pero perdieron cualquier posibilidad de una victoria total. Prokhorovka fue el puñetazo final en el rostro del Tercer Reich. A partir de aquí, ya no se trataba de si perderían la guerra, sino de cuándo. La guerra psicológica detrás del acero. Si pensabas que la batalla de Kursk fue solo una cuestión de cañones y blindajes, es porque aún no has mirado al campo más invisible pero igual de letal, la mente de los soldados. Porque en este choque de titanes no solo se destruyeron tanques, también se desgarraron nervios, se evaporaron certezas y se quebraron convicciones. La guerra psicológica que se vivió en Kursk fue un campo de batalla paralelo que muy pocos historiadores se atreven a abordar con crudeza. Los soldados alemanes, acostumbrados a la superioridad técnica, comenzaron a experimentar un fenómeno nuevo: el miedo persistente. El mismo Tiger que se sentía invulnerable en el campo de pruebas, empezaba a aparecer una ratonera cuando los soviéticos lo emboscaban desde ángulos imposibles. La presión mental se disparaba. Ya no se trataba de cumplir una misión, sino de sobrevivir al siguiente minuto. Los informes alemanes de la época muestran un incremento en las crisis de nervios, desobediencia y pánico entre las filas. Por su parte, los soviéticos tenían su propio cóctel emocional: rabia, venganza y una disciplina férrea que rozaba lo insano. Muchos iban a la batalla con la certeza de que no volverían. Algunos incluso recibían cartas preescritas de despedida para sus familias. Pero eso no los detenía. La motivación venía de algo mucho más primitivo que el patriotismo: la memoria de Stalingrado, de sus ciudades arrasadas, de sus familias humilladas. El odio se convirtió en motor. Y como si todo esto no bastara, los soviéticos también jugaron al despiste. Usaron señuelos, tanques de cartón piedra, radiocomunicaciones falsas y posiciones de artillería simuladas. Los alemanes disparaban contra fantasmas mientras los verdaderos cañones se escondían como serpientes en la hierba. Cada error costaba vidas, y cada vida perdida deterioraba aún más la moral. Incluso dentro de los tanques, la guerra era psicológica. Imagina estar encerrado en un cubículo metálico a 40 grados, con el sonido ensordecedor de motores, disparos y explosiones, sin saber si el siguiente impacto acabará con todo. Algunos tripulantes llegaban a perder la noción del tiempo y del espacio. No sabían si era de día o de noche, ni cuántos enemigos habían destruido, ni si seguían vivos por suerte o por habilidad. Kursk no solo fue una batalla por el territorio, fue una demolición sistemática de la psique del combatiente, porque antes de quebrar el acero, se quebró la voluntad. La trampa de Kursk. Cuando el cazador se convirtió en presa, los alemanes llegaron a Kursk creyendo que estaban a punto de dar una lección magistral de táctica militar, una de esas que se estudian en academias y se recuerdan con aplausos. Pero lo que realmente ocurrió fue un cambio brutal de roles. El cazador terminó atrapado en una trampa cuidadosamente diseñada, donde cada paso adelante equivalía a perder una ficha en el tablero. Y no fue una casualidad. Fue una estrategia quirúrgica ejecutada con frialdad matemática por parte del ejército soviético. Mientras en Berlín se soñaba con una victoria relámpago, en el campo de batalla todo olía a trampa. Literalmente, el terreno estaba minado con tanta precisión que parecía una alfombra persa de destrucción. Por cada metro de avance, los tanques alemanes tenían que vérselas con minas antitanque, zanjas ocultas, barricadas improvisadas y fuego cruzado de artillería. El objetivo soviético no era impedir el avance desde el inicio, sino dejar que los alemanes entraran justo lo suficiente para atraparlos, como una araña paciente esperando que la mosca llegue al centro de la telaraña. Y cuando lo hacían, era el caos.
porque la contraofensiva soviética estaba milimétricamente cronometrada. Apenas los tanques alemanes rompían la primera línea, salían desde las sombras los T-34 como enjambres furiosos. No llegaban en formación, ni esperaban órdenes elegantes. Llegaban a toda velocidad, como una estampida de acero, dispuestos a embestir, empujar y triturar. La superioridad alemana en blindaje y potencia de fuego se volvía inútil si ni siquiera podían girar sus torretas a tiempo. Además, los soviéticos sabían exactamente qué rutas usarían los invasores. Gracias a la información filtrada desde la inteligencia británica, habían recreado mapas de avance tan exactos que cada colina, cada árbol y cada curva del terreno estaba vigilada por una batería de cañones lista para disparar. Cada batalla no era improvisada, era una emboscada coreografiada al milímetro. Lo más irónico de todo es que los tanques alemanes más avanzados, los famosos Panther y Tiger, acabaron siendo víctimas de sus propias virtudes. Su tamaño, su peso y su complejidad los convertían en blancos lentos, difíciles de maniobrar y, para rematar, propensos a averías. Algunos ni siquiera llegaban al combate. Se incendiaban por problemas técnicos o quedaban atrapados en el barro como mamuts obsoletos. En Kursk, el ejército alemán no fue derrotado por falta de potencia. Fue derrotado por su exceso de confianza, por subestimar al enemigo y por caer de lleno en una trampa que se cerró con precisión quirúrgica. El arte de resistir, la estrategia soviética que paralizó a los nazis. Mientras los generales alemanes se devanaban los sesos intentando entender por qué sus flamantes tanques parecían juguetes desechables en Kursk, los soviéticos ya habían dominado el arte de la resistencia estratégica. Aquí no se trataba solo de aguantar por aguantar. Era una danza milimétrica entre defensa y contraataque, donde cada línea que se perdía estaba diseñada para costarle al enemigo más de lo que valía. Y vaya si lo lograron. Las trincheras no eran simples zanjas. Eran laberintos interconectados que permitían a los soldados moverse sin exponerse, mientras las posiciones de tiro se reconfiguraban constantemente. El resultado: por cada metro ganado, los alemanes perdían más tanques y hombres de los que podían reponer. Y como si fuera poco, los ingenieros soviéticos habían convertido los campos en auténticos escenarios de tortura mecánica. Minas, fosas antitanque, obstáculos de acero, dientes de dragón. Cualquier avance era como intentar bailar claqué sobre una cuerda floja. Pero lo realmente brillante era el ritmo. La defensa soviética no era estática. Era una defensa en capas, en oleadas. Cuando los alemanes rompían una línea, eran recibidos con otra, y luego otra, y otra más, como si el terreno mismo se resistiera a ser conquistado. Cada colina ocupada era solo una antesala del siguiente infierno. Y claro, los soviéticos no eran tontos. Sabían que el tanque Tiger podía aniquilar a un T-34 con un solo disparo. Pero también sabían que el Tiger necesitaba espacio para girar su torreta y posicionarse. Así que crearon emboscadas cerradas, zonas de combate tan estrechas que anulaban por completo la ventaja tecnológica del enemigo.